Muy buenas tardes para todos. En este video vamos a hablar acerca de las herramientas que tenemos nosotros en nuestro landscape para poder modificarlo y acomodarlo a nuestro gusto. En la clase anterior nosotros creamos nuestro pequeño landscape, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Y vamos a empezar a ver las herramientas. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en la parte superior izquierda tenemos tres tipos de ventanas. Una que dice Manage, Sculpt y Pintar, ¿ok? El Paint. Entonces en Manage, ¿qué podemos hacer? En dado caso que nosotros queramos agregar un nuevo landscape, porque podemos tener diferentes tipos de landscape, ¿ok? Podemos hacer, digamos, aquí un tipo de montaña, podríamos agregar otro completamente diferente que fuera otra montaña, ¿ok? Entonces aquí podríamos agregarlo de la misma forma que vimos en el video pasado. Aquí en Import podríamos importar un landscape que hayamos hecho, por ejemplo, en otro proyecto. Tenemos otro proyecto en Unreal que tenemos una montaña, un terreno que nos gustó, pues lo podríamos exportar, ¿cierto? Aquí y también lo podríamos importar para agregarlo a este nuevo proyecto, ¿ok? En la parte de selección, ¿nosotros qué tenemos? Podemos seleccionar aquí le cambiamos el tamaño de nuestro brush, ¿cierto? Y podríamos seleccionar diferentes tipos de sectores que nosotros querramos, ¿ok? ¿Para qué? Para después poderlos borrar, poderlos mover, poderlos configurarle su tamaño y demás. En ese momento le voy a dar aquí en Clear Component y él automáticamente me borra los componentes que yo haya elegido. Ok, listo. Continuando, tenemos el de agregar. Aquí nosotros podríamos agregar, si por ejemplo nos quedó este landscape pequeño, podríamos agregar otra fila de una forma muy rápida sin tener que volver a construir todo un nuevo landscape o tener que borrarlo, ¿ok? Aquí podríamos agregarlo, ahí se ven la grilla más o menos y con clic izquierdo lo haríamos. Igualmente podríamos hacerlo más grande para agregar, digamos, un terreno mucho mayor, ¿ok? Vamos a dejarlo en 1. ¿Qué tenemos aquí? Asimismo, como podemos agregar, es Add. Aquí tenemos el delete, que con este lo que haríamos sería lo contrario, sería eliminar todos aquellos que no queramos que aparezcan. En dado caso de pronto que nos quedó muy grande el terreno y ya hicimos lo que teníamos que hacer, podemos borrar el sobrante con esta herramienta. ¿Ok? Aquí igual podríamos moverlo y podríamos agrandarlo, reajustarlo, ¿ok? Y eso tendríamos acá. Ahora, en la parte de Sculpt, ¿qué podemos hacer? En la parte de Sculpt nosotros podemos esculpir o podemos modelar este terreno, ¿cierto? Como en otros programas de edición. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a colocar nuestra malla en Lead Wayframe para poder ver la malla de nuestro terreno, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Entonces, en la primera herramienta que tenemos es la herramienta de esculpir. Con esta es la que vamos a modificar, ¿cierto? Todo nuestro terreno. Si nosotros venimos acá y vemos que hay un brush type, este que nos indica la forma que va a tener nuestra herramienta de esculpir. En este caso, si ustedes ven, es una rueda. Entonces tenemos aquí un círculo que si nosotros hacemos clic, él automáticamente va a empezar a formar estos terrenos, ¿ok? Podría empezar a formar ese tipo de montañas, ¿cierto? Y empezar a darle forma a nuestro terreno, ¿ok? En la parte derecha vemos otro tipo de brush. En este caso muestra como una estrella, ¿cierto? Y acá tiene una textura. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al escoger esto, vemos que ya nos cambia el brush y nos sale una zona en negro. Esta zona en negro, ¿qué nos indica? La zona negra nos indica el área en la cual va a ser modificada. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, se van dando cuenta que
Quitemos esto mejor. Se han dando cuenta que solamente afectó las partes donde yo tenía negro, ¿ok? Esto para que lo tengan en cuenta porque aquí nosotros podríamos agregar otro tipo de textura, ¿cierto? Y hacer nuestros brush completamente personalizados. Igualmente, aquí otro brush que tenemos es un tipo ajedrezado, ¿cierto? Que solamente va a afectar las partes negras. Si yo le doy clic, 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 ven que solamente me afectó esas partes con negro. Nosotros podríamos acá, en la parte de abajo, modificar la escala de esa textura, ¿cierto? Vamos para hacerla más pequeña. Ahí vemos que va a ser ahora un patrón mucho más pequeño. Vamos a hacerlo así para que sea más notorio, ¿cierto? Y crearíamos un terreno algo así como esto, ¿ok? De igual manera podríamos moverlo, hacerle PAM en el eje horizontal o en el eje vertical para moverlo si tenemos algo más específico, ¿ok? Y en la parte de acá tenemos, digamos, un selector que es él lo hace es por secciones. Él lo hace justamente basándose en nuestros principales quads, ¿ok? En nuestras secciones. Entonces él va a escoger ese tipo de secciones. Igualmente se pueden agrandar y se pueden modificar ya con, digamos, mucha más precisión. Ahora una cosa, todos los brush, no solamente el de esculpir, sino todos, tienen acá en brush settings, van a tener estas opciones. ¿Y qué se puede hacer con esto? Uno, controlar el tamaño del brush. Como ustedes se dan cuenta, más o menos este es el tamaño. Si yo lo bajo, pues va a ser mucho más pequeño, ¿cierto? Y voy a hacer, digamos, voy a tener un poco de más precisión para ser más específico. Pero si quiero crear cosas grandes, pues le aumento ese tamaño y me va a hacer modificaciones en un terreno, en un área mucho mayor, ¿ok? Vamos a dejar esto por defecto y aquí tenemos el fallout. Este fallout, para lo que nos sirve, es para controlar, si ustedes se dan cuenta, hay un círculo en el centro y un círculo en la parte exterior, ¿cierto? Con este fallout podemos modificar, vamos a colocarlo acá, con ese fallout podemos modificar qué tanto degradé, por decirlo así, va a tener ese brush. Entonces, si yo lo aumento, va a tener mucho más degradé y va a ser terrenos, digámoslo así, mucho más suaves, ¿ok? Pero si yo lo dejo más corto, más pequeño, él me va a hacer los cortes, digamos, ese movimiento mucho más fuerte en las orillas, ¿ok? Ustedes ven ahí la diferencia. Aquí fue mucho más suave y aquí fue mucho más fuerte, ¿ok? Ahora, continuando, nosotros tenemos acá este brush follow, que vendría siendo, digamos, como esta misma herramienta que tenemos acá, pero entonces ya nos muestra el patrón que él va a manejar. Si nosotros lo cambiamos, ya el patrón va a ser, digamos, un poco más rígido, un poco más redondo hacia afuera o con una concavidad, como se ve en este caso, ¿ok? Así se va a comportar el follow que nosotros le digamos. Y aquí, digamos, la dureza de ese follow, ¿ok? Ahora, aquí en la parte derecha, como segunda herramienta, tenemos el Erase. Este viene siendo el borrador de nuestro landscape. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al momento de crear nuestro landscape, este tiene su altura, ¿ok? Digamos aquí a Transform, él tiene su altura, ¿cierto? Él, como ven acá, tiene su eje principal y él tiene como tal su altura. Pero claro, como él aquí está manejando diferentes tipos de altura, por ejemplo, esta altura es diferente a la de acá arriba, ¿cierto? Eso es una modificación que nosotros le hacemos, digamos así, internamente en la parte de edición al landscape, pero él tiene una sola altura. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta nos devuelve todas las alturas y todas las modificaciones, nos las resetea a una altura estándar que es la que él tiene.
Entonces, por ejemplo, yo podría darle acá, ¿cierto? Tengo el fallout, pues todo, y si le doy clic, puedo empezar a limpiar todo lo que hemos hecho, ¿ok? Él me va a empezar a configurar todo para dejarlo por defecto y que todo quede a una misma altura. Ahora quiero hacer una aclaración. Si aquí nosotros nos venimos a la herramienta Sculpt, nosotros con la tecla clic, con clic izquierdo, podemos hacer este tipo de modificaciones hacia arriba, ¿ok? Pero si nosotros oprimimos Shift y oprimimos la tecla clic izquierdo, lo que va a hacer es lo contrario. Igualmente pasa con estas herramientas. Si nosotros le damos Shift, lo hace invertido. En este caso lo va a hacer hacia abajo, ¿ok? Y con clic normal lo va a hacer hacia arriba. Entonces el borrador nos resetearía todas esas alturas a su nivel, a su altura por defecto, ¿ok? La que tiene guardada por defecto. Así podríamos limpiar toda nuestra escena por si la llegamos a embarrar o si cometemos algún tipo de error, ¿ok? Ahora, voy a colocar acá unas montañas, voy a hacer unas pequeñas protuberancias, ¿cierto? Como siguiente herramienta nosotros tenemos el Smooth. ¿El Smooth para qué nos sirve? Para suavizar. Smooth viene siendo suavizar. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que podemos hacer. En la imagen de la izquierda tenemos un terreno como más árido, ¿cierto? Con más erosión. Y en la parte derecha un terreno más suave. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos, digámoslo así, busca que los vértices sean mucho más suaves, estén más cerca y que todo sea más proporcional. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá, ven que empiezo a suavizar como tal todo el terreno y se vuelve algo mucho más suave todo esto que acabo de hacer, ¿ok? Suavizo todo el terreno con el que estoy trabajando. ¿Listo? Para eso sirve la herramienta Smooth. Igualmente podríamos aplicarle algún tipo de brush, cambiar el follow, la fuerza, ¿cierto? Para que, digamos, en este momento está en 0.3, nosotros podríamos aumentársela para que haga algo mucho más fuerte y suavice más rápido, digámoslo así, ¿ok? Vamos a colocarlo por defecto y continuamos. Aquí tenemos Flatten. Este Flatten, ¿para qué nos sirve? Él nos va a aplanar todos los terrenos que nosotros tenemos, ¿ok? Ojo, él se va a basar, si ustedes ven en el medio hay como una crucecita, ¿cierto? Como una cruz. Esa cruz, donde nosotros le demos clic, él nos va a tener en cuenta esa altura que acabamos de clicar, ¿ok? Si nosotros vamos a dar si nosotros damos clic acá, nos va a tener en cuenta esta altura de acá, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer ahora? Nosotros si le damos clic, ustedes se dan cuenta que él automáticamente, donde yo mueva, aquí lo tengo oprimido, donde yo mueva esta herramienta, este brush, él automáticamente me va volviendo un terreno plano según la altura que yo le di. Aquí abajo que tenemos la fuerza en el que va a hacer esa aproximación, ¿cierto? Si yo le coloco un valor muy bajo, por ejemplo ahí 0,12, lo colocamos aquí más o menos en el medio, y él va a hacerlo mucho más leve, no lo va a hacer tan rápido, ¿ok? Ahí podemos ver más o menos cómo logramos eso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en el Flatten Mode que tenemos, que él va a tener en cuenta los valores altos y los valores bajos para hacer la aproximación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo le doy clic en este sector, en el medio, él en este momento tiene sectores abajo y tiene otro terreno que está por encima, ¿cierto? Aquí lo que me indica es que va a promediar los dos y a los dos los va a afectar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le doy aquí solamente hacia abajo, ¿qué va a pasar? Cuando yo le doy clic acá, si se dan cuenta que no me afecta el terreno, o sea, ahí le estoy dando clic, no me está afectando el terreno que está subiendo. ¿Por qué? Porque me dicen que no está afectando no me está afectando, no me está teniendo en cuenta los valores que estén por debajo.
¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo le cambio a rise, ¿qué me va a decir? Que él sí me va a tener los valores que estén por debajo y lo que va a hacer es alzarme esos valores, ¿ok? Entonces esto es como para alzar el terreno y este es para bajarlo. Por ejemplo, si yo quiero usar el otro, vamos a hacer aquí una nueva montaña. Vamos a hacerlo acá. Vamos a subirle un poco la intensidad, ¿cierto? Vamos a Fladen y aquí le vamos a dar que quiero que baje los valores, ¿ok? Que quiero que todas las alturas que estén, las elevaciones del terreno que esté más alto lo baje. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le doy clic acá, me va a afectar solamente el terreno que esté por encima de él, ¿ok? No me va a afectar lo que esté por debajo. Digamos aquí va a ser un intervalo. Va a ser un intervalo entre el punto que yo le dé, ¿ok? Si yo le doy aquí, él va a ser como ese intervalo y me va a promediar lo de arriba con lo de abajo y me va a sacar ese punto intermedio. ¿Listo? Vamos a volver a dejar esto por defecto. E igual manera aquí podemos manejar el tamaño del brush, ¿cierto? Y su fall off, su degradé. ¿Listo? Vamos a dejar esto así como está y continuamos trabajando. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una rampa, ¿cierto? Esta rampa, ¿cómo la usamos nosotros? Si nosotros le damos clic, por ejemplo, en este sector, él nos va a tomar la altura de aquí donde yo le di clic, ¿ok? Si yo le doy clic otra vez en este sector, ¿cierto? Él nos va a crear un segundo punto. Aquí, ¿qué va a pasar? Yo puedo darle clic y modificar, digamos, el segundo punto, ¿cierto? Podría darle clic y modificarlo así, o también para tener algo un poco más preciso podría subirlo o bajarlo, ¿cierto? Moverlo a el punto exacto que yo quiera. Aquí en las opciones que tenemos el ancho de esa rampa, ¿cierto? Tenemos el ancho de la rampa en total y tenemos el follow que va a ser del terreno que está acá a los lados, que está por fuera, que no se va a ver afectado, el degradé que va a tener esto, ¿ok? Entre más pegado, pues va a tener una mayor, va a ser mucho más empinado y entre más acá, pues va a ser más suave el cambio, ¿ok? Vamos a dejarlo por defecto y vamos a crear aquí nuestra rampa. Entonces aquí me parece que está correcto y le vamos a dar aquí arriba donde dice agregar rampa, add ramp. Nosotros al momento de hacer esto, vemos que automáticamente se creó aquí una rampa perfecta, ¿ok? Y como les digo, aquí empezó el degradé hasta terminar aquí que queda perfecto. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos modificar esto, podríamos, digamos, alzar esta rampa y él automáticamente nos va a hacer el cálculo para que se suba y termine como se debe. ¿Listo? Si yo quiero resetear esto, le daría reset y él me borraría como tal los puntos que yo tengo predefinidos. ¿Ok? Ahora, aquí en la parte derecha tenemos la herramienta de erosión. Esta herramienta se puede usar, se recomienda, digamos, usar en áreas que sean bastante grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos venir acá y vamos a agrandar un poco este brush poniéndole, digamos, 4000, ¿cierto? Aquí podríamos ajustarle la fuerza, ¿cierto? Y tendríamos otras opciones como la escala que queremos manejar, el ruido que queremos hacer hacia qué lado y demás iteraciones y la fuerza, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si yo le empiezo a dar clic, se dan cuenta que mi terreno empieza a deformarse y empieza a crear estos efectos. No sé si lo ven acá bien. Vamos a bajar un poco el sol para que se vea más la dirección. Aquí en Selection Mode, Light. Quiero mostrarles una forma de cambiar el sol. Nosotros podríamos solamente girarlo, ¿cierto?
pero también nosotros podríamos darle control L y nos va a sacar este panel. Si nosotros aquí lo podemos modificar con el mouse, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajo el sol baja, o si sube, el sol va a subir, ¿ok? Teniendo oprimido control L. En este caso vamos a dejarlo aquí más o menos para que se marquen un poco más las sombras y ver más los cambios que están sucediendo. Ok, aquí ya lo suelto y aquí vemos ya los cambios con mayor precisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven, nuestro terreno empieza a secarse, digámoslo así, a erosionarse. Aquí en Landscape vamos al panel erosión, ¿cierto? Y si ustedes ven, por ejemplo, nuestra rampa empezó a modificarse, ¿cierto? Empezó como a tener un terreno mucho más seco y ustedes ven que ahí se empieza a marcar todo de esta forma para crear este tipo de efectos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una montaña, vamos a crear una montaña acá mucho más alta, ¿cierto? Y vamos a disminuir esto. Vamos a darle Shift para crear un poquito de concavidad acá. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque esa herramienta de erosión se recomienda, digamos, hacerlo en zonas de grandes, ¿cierto? Nosotros podríamos crear, digamos, cierto efecto. Vamos a subirle aquí, por ejemplo, en el threshold. Aquí es la fuerza, ¿cierto? Aquí va a quedar mucho más marcado, ¿cierto? Esta erosión. Y acá en el threshold también esto maneja, digamos, como el límite que va a tener. Si nosotros le damos, ustedes ven, aquí estamos modificando y podemos ver ese efecto que empieza a crear aquí, como al lado de esa montaña que acabamos de hacer. Ustedes ven cómo se empieza a modificar el terreno y a erosionarse mucho más, ¿cierto? Aquí en la parte de abajo que tiene el Noise Mode. Este Noise Mode nos indica hacia dónde queremos que se realice ese cambio. Entonces nosotros podríamos decirle que se realice a ambos lados, o sea, las partes superiores, las partes altas, como por ejemplo esta parte de acá sube y las partes bajas van a bajar. O podríamos decirle que solo se ocupe de subir, que cree erosión pero subiendo. Entonces ustedes ven acá que va a subir esas áreas. Y lo mismo podríamos hacer para bajar las otras áreas que tenemos ahí, ¿ok? Para controlar, digamos así, un poco más ese efecto. Igualmente acá podríamos cambiar esa escala de ruido y va a hacer cambios mucho más, digamos que podríamos hacer cambios un poco más bruscos, ¿ok? Hay una técnica, digamos acá, escogiendo este brush type, ¿cierto? Que sea más pequeño. Aquí disminuimos el tamaño del brush, ¿cierto? Y aquí podríamos empezar a darle cierta forma a nuestra montaña con esta herramienta. Voy a subirle un poco más la fuerza. ¿Sí ven cómo se va marcando? Con un poco de más fuerza, pero con el pincel más pequeño, podemos empezar a crear este tipo de efectos, digamos, más aleatorios, ¿ok? ¿Listo? Entonces, esa sería la herramienta que tendríamos de erosión. Ahora, tenemos otra que viene siendo, ustedes ven aquí con clic derecho lo que se puede hacer, y ahora aquí en Hydro, digamos que es muy parecido a la herramienta de erosión, pero esta lo que me crea es concavidades. Imagínense que está lloviendo y me va a crear esos espacios digamos, en este sector me va a crear un espacio que es por donde el agua, digamos, que cruzaría. Entonces aquí podríamos modificar la fuerza, igualmente los tipos de brush, la fuerza, la cantidad de lluvia, ¿cierto? Los sedimentos, la capacidad de sedimentos es, digamos, la capacidad que tiene todo lo que cuando llueve cae, por ejemplo, tierra, caen piedras, o sea, la lluvia arrastra piedritas pequeñas, arrastra hojas secas. Entonces aquí lo que nos va a decir es la capacidad de sedimentación de ese hueco que va a tener, ¿ok? Aquí podríamos cambiar este tipo de valores
De igual manera, esto se recomienda que se use con un brush grande, ¿cierto? Y vamos a cambiarlo así. Entonces, los cambios, si ustedes empiezan a ver, miren este efecto que se creó acá. ¿Por qué? Porque aquí es como si se estuviera el agua cayendo y este sería el sector por donde empezaría a hacer erosión. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta ahí, más o menos. Vamos a disminuirlo un poco. Vamos a aumentarle la fuerza. ¿Sí ven aquí cómo cómo se empieza a crear? ¿Ok? Y podríamos crear este tipo de efectos, que es donde el agua empezaría a pasar. ¿Ok? Ahora, aquí en la parte, en el siguiente herramienta que tenemos, que es la de Noise, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros podríamos modificar el terreno, digámoslo así, como mezclar los diferentes tipos de terreno que tenemos. Entonces, al darle clic, él nos va a crear ruido, él nos va a alterar, nos va a volver de forma aleatoria todo el terreno. Vamos a bajarle un poco acá, la escala del noise también. ¿Y el qué va a hacer? Si ustedes se dan cuenta, las partes bajas bajan y las partes altas suben y nos crea un terreno mucho más disparejo. ¿Ok? Y nos puede crear, digamos, este tipo de efecto. ¿Cierto? Las siguientes herramientas que tenemos, esta retopología, realmente es que en este momento está desactivada. ¿Por qué? Porque nosotros, como les mostré anteriormente, esta malla se está ajustando. Si ustedes ven, entre más cerca toma más resolución y cuando se aleja, pues disminuye la resolución porque no la necesitamos. Entonces aquí digamos que la retopología no nos la activa por esa razón. La visibilidad es cuando nosotros manejamos diferentes tipos de materiales. Cuando empecemos a ver materiales, nosotros podemos manejar un material para hacer huecos, ¿ok? Para hacer un hueco en esa escena. Entonces aquí lo que podríamos hacer es ver la visibilidad o no, digamos, de esa máscara. Blueprints lo que nos ayuda es a, si nosotros tenemos algún plugin instalado, es a crear terrenos de una forma más rápida con diferentes tipos de plugin. Aquí vamos a ir a Lead. Tenemos este mirror. Este mirror, ¿qué es lo que hace? Él se ubica siempre en la parte central de nuestro terreno, ¿cierto? Y aquí podríamos modificar ese punto, ¿ok? En X o en Y. Para moverlo, ¿cierto? Hacia adelante o hacia atrás. Vamos a darle control Z para que quede totalmente en el centro. Y aquí, ¿qué nos está indicando? Que todo este terreno de la izquierda se va a copiar en el terreno de la derecha. ¿Ok? Nosotros podríamos cambiar esa dirección dándole acá, ¿cierto? Entonces aquí miren lo que nos está diciendo. Si nosotros vemos aquí el gizmo de abajo, entonces el eje menos X se va a copiar en el X positivo, que es lo que nos está mostrando acá. Aquí podríamos cambiarlo, invertirlo, para que copie de este lado a este, o en X o en Y o rotarlo. ¿Ok? En este caso, vamos a copiar esta montaña grande y la vamos a copiar a este lado. Entonces ahí estaría perfecto. Si nosotros le damos a aplicar, automáticamente se me crean dos terrenos completamente homogéneos de un lado a otro. Y este Smooth Width es el ancho que va a tener este sector. Como ustedes ven, se alcanza a ver como una pequeña línea ahí, ¿cierto? Nosotros modificando este valor podemos hacer que ese cambio sea mucho más suave, ¿ok? Aquí en la parte derecha tenemos el tema de copiar. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Nosotros nos va a salir este cubo, ¿cierto? En el cual podemos mover. Por ejemplo, nosotros hicimos algún tipo de río, algún tipo de montaña que nos gusta y queremos copiarla en otro lado. Lo que nosotros haríamos sería encerrar ese terreno dentro de este cubo. Para hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Con escalado, ¿cierto? Lo puedo agrandar, ¿cierto? Y pongo ese terreno exacto que quiero copiar. En ese caso, le daría copiar, ¿cierto? Y ustedes ven
que ya me copia toda la información de ese terreno. Aquí podría moverlo, ¿cierto? Podría moverlo, por ejemplo, acá. Podría rotarlo. Vamos a dejarlo acá, ¿cierto? Y aquí tengo herramientas para que él se afiance, digamos, a la altura, se afiance al gizmo que tiene, digamos, para que quede algo un poco más preciso. ¿Sí ven? Él se adapta como más o menos al terreno que tiene, ¿cierto? Y si nosotros le damos clic, perdón, si nosotros le damos clic, él automáticamente nos va a crear esa copia del terreno. Lo voy a mover, me voy a mover al modo Sculpt y ustedes ven que automáticamente me creó esa montaña que teníamos. Aquí no me la copió más, ¿por qué? Porque no tengo más terreno, no me alcanzó. Pero me hizo una copia con clic, me hizo una copia exacta del terreno que copié acá. ¿Ok? Si se dan cuenta, es este sector de acá, ¿cierto? Y así podríamos crear diferentes tipos de copia. Aquí en la parte derecha tenemos el Select. Este Select es como un tipo de máscara, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, queremos modificar, vamos a tratar de borrar esa línea que tenemos aquí del centro, pero no queremos modificar, realmente no queremos dañar estas montañas. Entonces, ¿qué haríamos? Le pondríamos una máscara, ¿cierto? Más o menos. Vamos a darle borrar, vamos a crear, vamos a modificar esta máscara para que nos sea así un poco más preciso, ¿cierto? Sin falta, aunque ahí lo ideal sería colocar de algo. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un smooth, ¿cierto? Y al nosotros modificar este terreno de acá para quitar un poco esa línea, ¿cierto? Podríamos venir acá, quitarle un poco esa línea. ¿Y qué pasa? Él no nos va a tener en cuenta la modificación de este terreno acá. ¿Listo? Le vamos a poner una máscara encima donde no nos va a afectar ese terreno. Para nosotros quitar esa máscara, volveríamos a seleccionar Select y borrar la región seleccionada. ¿Ok? Digamos, acá ya tendríamos un terreno más prolijo. Tendríamos que volverle a dar detalle y ya está. ¿Listo? Vamos digamos, a hacerlo de una forma muy suave y vamos a volver al terreno. Vamos a dejarlo un poco más nivelado. Lo que quiero hacer es dejar, vamos a intentar en un lado dejar montañas y al otro lado dejar como un valle para tener diferentes tipos de terreno. Vamos a hacerlo así para nuestro próximo ejercicio. Vamos a alzar aquí este terreno, creando como una especie de montañas. Y aquí lo vamos a volver más plano. Entonces con Shift podemos bajar aquí el terreno. ¿Cierto? Y vamos a aplanarlo un poco. Vamos a aplanarlo acá. Y así crearíamos como una especie de valle, donde a la izquierda son montañas y aquí vendría siendo un terreno mucho más. Vamos a colocarle un poquito de ruido para que no se vea tan plano. ¿Listo? Y aquí un poco más de erosión. Vamos a erosionar un poco esto. Listo, por ahora lo vamos a dejar así, ¿ok? Entonces, estas serían las herramientas que tenemos para modificar y esculpir nuestro landscape. Aquí en la derecha tenemos esta parte que es el Paint, pero realmente no lo quiero tocar en este momento. ¿Por qué? Porque esto ya es un tema de materiales y no quiero meterme todavía con ese tema, ¿cierto? Porque yo podría decirles copien esto, hagan esto, lo otro, pongan este nodo acá, copien acá y va a funcionar. Pero como les decía al inicio del curso, el objetivo no es decirles hagan esto y copien esto y ya.
El objetivo del curso es que ustedes entiendan por qué razones que pasan las cosas y cómo se hacen y por qué, para que lo puedan aplicar a su proyecto, ¿ok? Porque recuerden, cada proyecto es totalmente diferente. Ok, entonces esta clase queda hasta acá, ya quedó bastante larga. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.